Bien, vamos a continuar. Voy a compartir. Bien, entonces estábamos tratando de representar el sistema propulsor am, como un sistema en línea de disco, con la finalidad de poder aplicar el método de Holsey. Sí, con el método de Holsey, pues sacar las frecuencias naturales, los modos de vibración, etc. Entonces, esta es una configuración de un sistema propulsor convencional. Tenemos el motor, el reductor, el eje y la hélice. Entonces, del motor, en la parte de atrás, tenemos el damper, luego tenemos los cilindros, justamente con el cigüeñal, luego tenemos acá también el volante, y al salir el motor lo que tenemos aquí es el acople flexible, ¿no?, entre el motor y el reductor. Entonces, el problema es que venimos desde acá del motor, modelándolo como una serie de discos conectados a resortes. Entonces nos topamos con el reductor y tenemos que modelar este reductor como un solo disco. Entonces es por eso el énfasis de lo que decía el doctor. Entonces tenemos que pasar de este piñón al engrane y hacer esto un solo disco, o encontrar el J equivalente y pues el K también equivalente. Luego, a seguir, pues no está dibujado aquí, pues tenemos acá el cojinete de empuje, y pues si uno quiere hacer un análisis más detallado, pues de un análisis torsional, pues habría que considerar todas estas partecitas de los cojinetes, de las bridas y otras conexiones que tenemos en el eje, porque todo esto suma en inercia y pues al final van a cambiar las frecuencias naturales. ¿Ok? Entonces, pero esto es lo más importante que tenemos: motor, reductor, eje y hélice, lo más simple que podemos tener. Entonces, si siguiendo el esquema del doctor Marín, centrémonos un poco en la parte del reductor, porque tiene esa configuración del piñón y el engrane. Entonces, eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, acá tenemos los sistemas engranados. Tenemos aquí el motor conectado con un ejecito. Aquí tenemos su raíz de K1, tenemos el piñón y el engrane. El piñón es el más pequeño, el grande es el disco más grande. Entonces, la relación de estos dos diámetros, la relación esa es la reducción. Entonces, tenemos luego, después de la reducción, tenemos acá otro ejecito, otro eje, que le llamaremos K2'. Y finalmente, la inercia de la hélice. Entonces, antes de la reducción, estamos girando en ese sentido, ¿verdad? Estamos girando en ese sentido. Y ya después de la reducción, estamos girando en el otro sentido. Entonces, la idea es poder transformar, como les decía, este sistema a un sistema en línea. Entonces, tenemos acá la inercia del motor, ahí está J1, ese no va a cambiar, θ1 no cambia, ¿sí? Y tenemos aquí el K1, este tampoco cambia. Entonces, lo que queremos es transformar piñón de engrane a un disco. Entonces, ahí es un J2 equivalente. Entonces, hay que calcular cuál es ese J2 equivalente. Y luego, el K2 equivalente también se ha modificado. Y finalmente, también la hélice, también parte de su inercia también es modificada por causa de la reducción.
Entonces hay que calcular ese J3 equivalente. Esa es la idea, para poder aplicar el método de Holzer. Entonces, como ya no hay ejes o resortes, ¿sí?, entre el piñón y el engrane, ya no hay un eje o un resorte, hay una fuerza de contacto. Entonces, eso es lo que decía pues el doctor, que aparecía en las ecuaciones de movimiento, esta fuerza de contacto. Entonces, cuando esta fuerza de contacto entre el piñón y el engrane es sumamente, la variación de esta fuerza es bastante grande, entonces simplemente lo que va a hacer es, va a separarse el piñón del engrane, y pues esto va a generar este desgaste entre los dientes. Entonces, cuando hay realmente la tasa de la variación del torque es muy grande, entonces esto se conoce como el gear hammering, y pues ocurre este desgaste brutal del material, pues, y comienzan a dañarse los piñones. Entonces, a esta fuerza F le llamaremos fuerza de contacto entre el piñón y el engrane. Y también habíamos dicho que la relación entre estos dos radios del engrane y el piñón, pues lo vamos a llamar la razón de reducción, que es R2' dividido para R2. Entonces, aplicando la ley de Newton, ¿verdad? A cada disco tenemos la ecuación de movimiento para el motor, el piñón. Ahora en el piñón tenemos un momento más debido a la fuerza de contacto. Entonces tenemos aquí la fuerza por el R2. Y bueno, tenemos acá la J, la inercia polar del piñón por la aceleración angular del piñón. Sería θ2. Para el engrane, de forma similar, pero el signo cambia porque esta es acción-reacción. Tenemos acá en sentido contrario. Esta es la ecuación de movimiento. Y finalmente, para la hélice, tenemos el menos K2', que multiplica a θ3' menos el θ2', y igualado a la inercia polar de la hélice por la aceleración angular en ese disco de la hélice. Entonces, lo que hay que hacer es poder despejar la fuerza y poder reemplazarla en las otras dos ecuaciones. Entonces, lo que vamos a modificar es la ecuación del motor. No vamos a modificar porque den cuenta de que J1 no cambia, ni K1 tampoco. Lo que vamos a modificar es la ecuación, hacer la ecuación del piñón y el engrane una sola, y luego vamos a poder modificar también la hélice, que también es modificada debido a la reducción. Entonces, para poder hacer una sola ecuación entre el piñón y el engrane, lo que hacemos es buscar encontrar relaciones que están dentro del piñón y el engrane. Entonces, esta relación es por medio de la razón de con estos diámetros, ¿no? Entonces, θ2, que es la rotación del piñón, y θ2' es la rotación del engrane. Entonces podemos relacionar y tenemos que la rotación del engrane va a ser igual a la rotación del piñón sobre esta razón. Y esta razón habíamos dicho que es la razón de reducción. Entonces, si decimos que la rotación del engrane es igual a la rotación del piñón dividido por la razón, entonces lo mismo podemos aplicar para su derivada. Si yo derivo, simplemente quedaría la derivada para la reducción. Lo mismo para θ2. θ2', 2 puntos. Entonces, en forma similar, como hicimos para el engrane, vamos a hacer también para la hélice, la rotación de la hélice. Entonces, de forma similar, podemos definir θ3' como θ3 dividido para la razón de reducción. Entonces, lo mismo aplica para sus derivadas, ¿no? Si yo derivo una y dos veces. Entonces, lo que vamos a hacer, a seguir, es despejar aquí F de la ecuación del engrane. Entonces, como ya tenemos las expresiones de θ2' y θ3',
¿sí? Y su derivada, entonces vamos a poder reemplazar esto, teta 3' y teta 2', y despejamos f de la ecuación del engrane. Entonces la ecuación del engrane es esta, y de aquí vamos a poder despejar f. Entonces si despejamos f, eso es lo que queda, ¿sí? Y reemplazamos teta 3' por teta 3 sobre n. Entonces, por eso que aquí es K2' queda sobre n. Lo mismo acá, teta 2' la segunda derivada de teta 2, entonces también está sobre n, porque ya hemos reemplazado teta 3 y teta 2. Luego, esta ecuación la podemos a su vez reemplazar a la ecuación del piñón. Entonces, despejamos de la ecuación del engrane y la reemplazamos en la ecuación del piñón. Esta f va colocado acá, en la ecuación del piñón. ¿Sí? Va colocado aquí. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar la siguiente expresión. Allí. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar esta expresión de acá, ¿sí? Donde va a aparecer nuevamente la razón de reducción. Entonces, si reescribimos esta ecuación, ¿sí? Y dejamos el lado derecho igualado a 0, entonces podemos encontrar nuestra ecuación equivalente. Entonces, si reescribimos, vamos a encontrar que el término que acompaña a teta 2, 2 puntos, va a ser el J2 equivalente que estábamos buscando. Entonces, J2 equivalente va a ser igual a la inercia polar del piñón más la inercia polar del engrane, pero la inercia polar del engrane es dividida para la razón de reducción al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como es un disco en línea, lo tenemos aquí K1, teta 2 menos teta 1, y luego esta expresión de K2' está dividido para n al cuadrado, entonces este va a ser nuestro K2 equivalente. Entonces, ya tenemos aquí nuestro J2 equivalente y nuestro K2 equivalente. Entonces faltaría es obtener el J3 equivalente. ¿Sí? Entonces, para poder obtener el J3 equivalente, lo que hacemos es dividimos la ecuación de la hélice, que es esta de acá, la ecuación de la hélice. Esta ecuación la dividimos para n. ¿Sí? Toda esta ecuación la dividimos para n y reemplazamos teta 3' a teta 3. Pero teta 3', esa relación era igual a teta 3 dividido para la razón de reducción. Entonces, si yo divido una vez para n y al reemplazar otra vez aparece un n, entonces me va a aparecer por allí un n al cuadrado. Entonces, si dividimos la ecuación de la hélice para n y reemplazamos los teta 3' a los tetas sin la comilla, entonces vamos a tener una ecuación, la ecuación final, y donde vamos a poder apreciar cuál es el J3 equivalente. Entonces, el J3 equivalente va a ser la inercia de la hélice inicial dividido para la razón de reducción al cuadrado. Entonces, aquí podemos simplemente acá confirmar el K2 equivalente, que es el mismo. ¿Sí? Entonces, si hacemos un resumen de estas tres ecuaciones, o sea, nosotros teníamos 4. Entonces, estamos haciendo un sistema con 3 discos. Entonces, hacemos un resumen, vamos a tener un sistema con 3 ecuaciones. Entonces, esta es la primera, no fue cambiada, la inercia del motor no es cambiada, ni el resorte al salir del motor tampoco es cambiado, pero la segunda sí, el conjunto piñón reductor sí. Entonces aquí tenemos el J2 equivalente y aquí el K2 equivalente. Y la hélice también es modificada porque está después de la reducción.
Entonces, aquí tenemos el J3 equivalente. Ya sabemos la expresión de cada una de ellas. Ahora, si ya tenemos estas tres ecuaciones, aquí sería, pues, ¿cuántos grados de libertad tenemos? ¿Alguien? ¿Alguien? 3. Tenemos tres, que tenemos tres discos. Entonces, como ya tenemos entonces un sistema en línea, ¿podemos o no aplicar el método Holst? Sí. Claro. Y con el método Holst, ¿qué podemos obtener? Las frecuencias naturales y modos de Y vibración. los modos de vibración. Entonces, finalmente, tenemos ya 8 minutos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos doble reducción? En la práctica, pues bueno, físicamente yo no he visto doble reducción, pero existe, pero existe. Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita vimos cuando teníamos una sola reducción. Una sola reducción. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos dos reducciones? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo sacado acá de Parsons. Tenemos acá la hélice, tenemos aquí una reducción, otra reducción, ¿sí? Y acá tenemos la turbina de presión. Acá tenemos la turbina, tenemos aquí una reducción, dos reducciones. Entonces tenemos, si queremos presión alta, es esta configuración, ¿sí? ¿Sí? Allí es esa configuración, y si queremos presión baja, entonces sería básicamente esta. Ya, sería esta configuración. Pero tenemos dos reducciones. Entonces, déjenme borrar allí. Tenemos aquí la turbina, un resorte. Acá el más pequeño es el piñón, pequeño, el más pequeño es el piñón. El que tiene más diámetro es el engrane. Eso en la cabeza. El piñón y tenemos el engrane. Ahí está la reducción. Entonces, el engrane sale y se conecta otra vez al piñón. Y del piñón al engrane. Entonces, luego del engrane, acá tenemos acá el eje y la hélice. Entonces tenemos doble reducción y hay que poder sacar los J equivalentes y los K equivalentes. Entonces veamos cómo se hace. Entonces, ¿qué pasa si tenemos aquí doble reducción? Entonces, si tenemos doble reducción, entonces aquí tenemos el J1. Bueno, en este caso sería proporcional al motor. Entonces tenemos acá el motor, tenemos acá un ejecito, acá piñón, ¿sí? Piñón, J2P, piñón, y acá J2 del gear del engrane. Entonces aquí tenemos nuestra primera reducción. ¿Ya? Nuestra primera reducción. Luego del engrane, conectamos con otro resorte, K2', y va del engrane al piñón, ¿sí? Este es más chiquitito el piñón. Y luego va conectado otra vez al engrane. Y el engrane sale al eje, y el eje sería, acá tenemos la hélice, ¿sí? Y acá sería el motor. Tenemos esa doble reducción. Entonces hay que poder calcular, ¿verdad? Lo que queremos hacer es, déjame borrar, lo que queremos hacer es llevar ese sistema a un sistema en línea para poder aplicar el método Holst. De lo contrario no se podría aplicar. Entonces, pues acá tenemos K1, el K1 no cambia, ¿sí?
pero así el J2 equivalente, el K2 equivalente, el J3 equivalente y el K3 equivalente. Y finalmente, todos las inercias después de una reducción son modificadas por la reducción. Y los resortes también. Pero tienen que tener en mente eso. Después de una reducción, el resorte a seguir es modificado. Y las inercias también son modificadas después de una reducción. Entonces, es J2 equivalente, si seguimos el mismo proceso del anterior, y lo entendieron, entonces básicamente es el mismo, ¿no? Habíamos dicho que era la inercia del piñón, ¿sí? Más la inercia del engrane, dividido a la reducción al cuadrado. Entonces, el K2 equivalente era el K2 anterior, dividido para en la razón al cuadrado, la razón N1, que hay dos razones, ¿sí? Entonces, el J3 va a sufrir una doble reducción. Entonces, por eso es que el J3 equivalente va a ser igual al J3 del piñón para la razón 1 al cuadrado. Esa es la primera reducción. Y luego el engrane sufre esa doble reducción. Entonces, por eso es que el dividendo es N1 por N2 elevado al cuadrado. Aquí no se nota muy bien, pero esto es elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo para el K3. Entonces, sufre esa doble reducción, entonces sería K3' dividido para N1 por N2 al cuadrado. Entonces, ya tenemos allí J2 equivalente K2, J3, K3 y faltaría el J4. Entonces, el J4, el J4 sería J4 J42', que sería el de acá, J42', pero en este caso sería dividido para la razón de reducción N1 por N2 elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo mismo. Si tuviera una tercera reducción, pero bueno, y ese sería algo académico. Pero al menos una segunda reducción sí lo podemos ver físicamente, ¿no? ¿Preguntas hasta allí? Preguntas. Entonces solamente cambiaría la inercia y la rigidez para aplicar el método de Holson. Sí, El sí. todo Una vez que continúa. haya una reducción, la rigidez después de la reducción cambia por la razón de reducción. Y la inercia también. Sí. Y acuérdense que cambia con la reducción al cuadrado. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Entonces, bueno, entonces de forma académica estamos haciendo este sistema simple, ¿no? Pero si queremos hacer un análisis, como le digo, en detalle, entonces más o menos acá tendremos aquí un sistema propulsor equivalente con una razón de reducción. Acá tenemos, dice un motor de 12 cilindros en B. Entonces, acá tenemos, si este es el motor perteneciente, los discos amarillos es el motor, probablemente el de acá, que es un disco grande, sería el damper, ¿ya? Esto de acá serían los cilindros. Acá también tenemos una inercia bastante mayor. Entonces, pues acá sería lo que es el volante, ¿no? Entonces, el damper sería atrás y el volante acá en la parte cerca de la reducción. Entonces, luego de acá, faltaría creo que colocar el acople flexible, pero bueno, ¿no? Ese es un ejemplo. Acá tenemos esto es la reducción, esto es el piñón, ¿sí? El más chiquitito es el piñón y el engrane el más grande. Entonces, luego acá le han colocado aquí una brida
otro acople, acá el eje y finalmente un disco grandote para la hélice. Entonces de esto pasamos a un disco totalmente, el sistema en línea. Y ya el sistema en línea podemos aplicar el método Holsey. Listo, ya son las 9 y las 9 en punto. Entonces, si no hay más preguntas, creo que quedaríamos allí por hoy. Nos vemos el día viernes. Ok, voy a dejar de grabar.